E isto que vedes aquí, vese que son uns altofalantes, pero dígovos que é un tesouro que estaba moi ben guardado en Santiago de Compostela e que agora, gracias a xente da fora, como pasa moitas veces, pois seguramente se vai a recuperar. Os que vos van a falar son Iago Portela e a súa filla, Romina Portela, e é un proxecto que fixo o avó e o pai dos que vos acabo de contar. Repartireivos isto, que son uns folletos que parecen vintage, pero son realmente da época de cando se construíron os altofalantes e a través deles poderedes gozar do que eles vos van contar. Así que xa vos deixo nas súas mans e, bueno, teredes isto para acompañarvos. Cando queirades. Cuando hablamos de mi padre y de mi tío, me gusta hablar de los dos porque, bueno, fueron dos personas que vivieron una época dedicada a la electrónica. Era cuando empezaba la electrónica en España. Y los dos tuvieron la suerte de poder estudiar con una beca en Vigo. Claro, parece muy fácil todo esto así, ¿no? Pero había sus dificultades y sacaron sus peritajes industriales y se encaminaron por el ramo de la electrónica. Aparatos de radio, emisoras de radio, todo tipo de instrumentos de aquella época. De hecho, mi tío Pepe pues, fue el primero que construyó una emisora aquí en Galicia, la de Vigo, y después mi padre la de Santiago, la que es hoy la SER, ¿no? Se fue traspasando y fue la SER. Entonces esta gente siempre tenía una inquietud por el tema del sonido. Mi tío inventa un magnetofón que está allí expuesto, que graba en un hilo de acero, un hilo que fue el precursor de la cinta de cassette. Aparte que era un hombre muy preocupado por los accidentes, inventó un sistema para que los trenes no chocaran de frente, hoy siguen chocando de frente, es tristísimo. Y entonces un día la Renfe le preguntó, en el año 80 le preguntó, ¿usted inventó? Sí, lo inventé en el año 40, ya hemos ido a la Luna, es absurdo que ese invento lo pongan ustedes en práctica, pero yo creo que se puede volver a poner en práctica porque funcionaría. Y ahora, pues bueno, pues mi padre hizo varios modelos, fabricaba aparatos de radio, fabricaba lámparas, fabricaba muchas cosas. Y una de las cosas que hizo en el año 72, porque era miembro de la Sociedad Española de Acústica, tenía que dar una conferencia en Londres. Y le dijeron los compañeros, a ver, Portela, ¿de qué vas a hablar? No sé, del Pórtico de la Gloria. Me pareció muy fuerte para los ingleses hablar del Pórtico de la Gloria. Dijo, no, voy a hablar de algo que tengamos en común los ingleses y nosotros. Y se puso a hablar de la gaita, a hacer comparativas de la gaita. Y cuando estaba haciendo las comparativas de la gaita, dijo, el ronco de la gaita influye la longitud del mástil. Entonces ya bajó del despacho que estaba y me pidió a mí, vete a por unos tubos ahí a Villaverde, que quiero hacer una prueba. ¿Pero unos tubos de qué? De cualquier cosa. ¿Pero de qué? De plástico, de cualquier cosa. Y traje unos tubos de PVC y me dijo, ponlos encima de un altavoz. Los puse encima de un altavoz. ¿Suena distinto? Sí, vale, vale. Se fue arriba, empezó a hacer cálculos, octavas, longitudes de onda, frecuencias, y sacó este altavoz que después tenemos posibilidad de escuchar. Esto, dicho así, bueno, pues parece muy sencillo. Yo aún ayer, no sé, buscando papeles, que tengo muchos, me apareció una carpeta con los cálculos, el do, el re, el mi, las operaciones matemáticas, que me hizo mucha gracia, y otras fotos que creí que tenía perdidas. Este invento se comercializó, se vendieron, salió en el telediario, se hizo famoso. Tenemos una iglesia en Madrid que mide 7 metros de baffles de tubos, pero al morir él yo quise seguir investigando y llegamos a una investigación que era muy buena, pero muy costosa, porque había que hacer un tubo de 3 metros de largo, lo cual lo doblamos, pero al doblarlo perdía consistencia y entonces abandonamos un poco el proyecto. Y hace 4 años, a raíz de hacer una demostración con el magnetofón de hilo, pues un ingeniero de sonido y un diseñador se enamoraron escucharon los baffles de tubo, se enamoraron de esto y empezaron a darle vueltas a la cabeza y hace un tiempo lo pusieron otra vez, le dieron vida. Y esto me animó a mí otra vez a estar con el tema, y por eso estamos aquí, ¿no? Básicamente esto, no quiero enrollaros mucho, porque el tiempo siempre es oro, y básicamente esto, mi experiencia que quiero transmitir fundamentalmente es
que ellos y la generación mía nos hemos preocupado mucho porque el sonido fuese de calidad, de mucha calidad, que lo que oíamos en la calle o un concierto, un grupo, lo pudiéramos llevar a casa y eso se consiguió. Ahora estamos en una época todo lo contrario. Ahora estamos en una época que consumimos música 15 segundos de un tema, pasamos al siguiente, lo oímos en unos altavoces nefastos, así pequeñitos, ya el MP3 comprimido ya es nefasto, y entonces eso no produce ni salud, ni bienestar, ni emociones. Y esto es lo que hemos perdido. Yo lo comparo a veces con la comida. Hemos pasado a la comida rápida, la pizza, la hamburguesa, cualquier cosa nos vale. No, tenemos que sentarnos y poner un mantel. Con la música pasa lo mismo. Tenéis que pensar que los músicos, y aquí seguramente hay muchos músicos, se pasan horas, días, años para mejorar el sonido. Y nosotros lo oímos en un móvil o en unos altavoces de un ordenador que son malísimos. Yo esto creo que no es hacer justicia a lo que ellos hacen. Es como si cuando en casa te cocinan muy bien, pues tú no le das importancia, comes como a toda velocidad, te vas, no sé qué, no dices ni qué rico está esto, ¿no? Bueno, pues está pasando un poco esto. Y yo lo veo porque hago talleres de sonido gratuitos para enseñarle a la gente joven, cuando junto 5, 6 u 8 jóvenes, allí en una sala de audición que tengo ahí en El Hórreo, pues les enseño. Y entonces es muy curioso porque en el primer momento que yo enciendo un altavoz, que es el peor de todos que tengo, es un altavoz pequeñito, como los altavoces de los ordenadores, dicen todos, qué bien suena. Y yo la palabra mía siguiente es, vamos muy mal. ¿Por? Esto no suena bien. Sí, darle de 1 a 10 una nota, un 8. Y le digo, espero que cuando salgáis del taller le deis un 0. Cuando salen del taller no quieren volver a oír hablar de ese altavoz porque suena muy mal. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que estamos ya en una baja cultura del sonido. Hace años, vuelvo a repetir, la gente invertía en un equipo de música que va a durar 30 años. 30 años dura un equipo de música. Y ahora compramos un altavoz que nos dura 2 o 3 porque estamos hartos, porque nos produce daño. Mirad, ¿quién de vosotros, que levante la mano, no ha dicho esa frase o la ha oído, esa frase de ¿puedes bajar eso? Estoy harto. Esa frase creo que la hemos dicho, estoy harto. Eso es producto de que yo estoy escuchando mal la música. No es la música que estoy escuchando, no es. Porque seguramente Metallica, si lo escuchamos bien, nos gusta. Entonces, cuando yo escucho esto y lo escucho bien, casi toda la música me gusta. Recuerdo unos chicos en un taller que me dijeron, venían 7 de un colegio mayor, lo cual indica ya un nivel, bueno, han pasado un bachillerato, un nivel, que pueden estar en un colegio mayor, ya supone un rango, y entonces uno de ellos enseguida decía, este es un rollo, señalando a un amigo, le gusta la música clásica. Y yo, pues bueno, no le di importancia, le dije, bueno, es otra música más. ¿Nunca habéis ido a un concierto de música clásica? No. ¿Nunca habéis ido a un auditorio? No. Bueno, pues tenéis que ir. Yo os invito cuando queráis, o sea. Entonces puse música clásica, puse Carmina Burana, una obra que se utilizaba para las orgías alemanas, para las comidas y tal, a todo volumen. Y ese chico se echa la mano al ojo y dice, esta música hace llorar. Bueno, ya hemos conseguido algo. Y el amigo me puso la piel de gallina. Al final del taller me dice, puse más música clásica, evidentemente, qué bonita es la música clásica. ¿Y por qué? Dice, tenemos que oírla más, ¿verdad? Sí, hombre, mira, Pink Floyd, Metallica y tal, tocan con sinfónicas, se inspiran en los clásicos, casi toda la música, muchos se inspiran en los clásicos. Es una más, pero hay que tenerla en cuenta, no hay que hacerle asco. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo he conseguido despertar una inquietud, me es suficiente. Y ahora intento despertar la inquietud en mucha gente de que no podemos oír la música de cualquier forma, que necesitamos un mantel. Ese mantel es un altavoz de un tamaño mínimo así, cuanto más grande mejor, porque si no fuese un fenómeno físico, yo podría llevar un altavoz pequeño y el pianista no tendría que llevar un piano de cola. Podría llevar un pianito así, o el piano vertical, y el guitarrista, ya no digamos, y el violonchelo, 3/4 de lo mismo. O sea, ¿podríamos reducir los instrumentos? No.
no podemos reducirlo porque es un fenómeno físico. Con esto quiero deciros que estamos muy inquietos por transmitir todo esto, porque vosotros absorbáis esto. Yo paso la palabra ahora a la nieta de mi padre, que ella sí hizo físicas, está más preparada que yo para todos estos temas de audio y puede hablaros también de su abuelo, que era la que hacía muchas migas con él. Yo me enteré de varias cosas en estas charlas que hicimos, me enteré de varias cosas que hacía ella con el abuelo. Romy, te cedo. Hola, buenas tardes a todos y gracias por vuestro tiempo, ¿no? Por estar aquí acompañándonos para bueno, que os podamos presentar un trabajo que hizo mi abuelo y al que se dedicó durante muchos años, ¿no? Bueno, mi abuelo se llamaba Juan Portela Seijo y bueno, era un caminante de rúas, ¿no? Le gustaba mucho andar por las calles de Santiago y era alguien que sabía escuchar. Y no todo el mundo sabe escuchar. Y tenía una obsesión por reproducir el sonido de la naturaleza y de la música de la forma más real posible. Estaba obsesionado con esto y a esto se dedicó. Y como todas las personas que investigan, pues ensayo, prueba, error. Un día se le ocurrió poner unos tubos a un altavoz porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero el tubo es capaz de reproducir los armónicos, ¿no? Igual que los instrumentos musicales, muchos están acompañados de un tubo, entonces es un sonido que llega a envolverte en 360 grados. Y bueno, dicho así parece fácil, pero son muchos años de trabajo y de investigación, de matemáticas, de física, de pruebas. Y bueno, yo creo que lo mejor es escucharlo. Quizás no estamos en el mejor sitio. Esto mi abuelo me diría, ostras, venimos a presentar esto en un entorno un poco ruidoso, ¿no? Espero que no siente mal lo que estoy diciendo y os invito a todos a la sala de audición de la tienda de mi tío Yago, los que estéis interesados, para que en otro tipo de entorno pues, podáis apreciar un sonido que, bueno, para mí es mágico, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ponerles música, ¿no? Bueno, como os voy a explicar, el sonido no tiene memoria. A veces oigo una cosa en casa de alguien y digo, ¡oh, qué bien suena, qué bien suena! No tengo comparativa. Yo me imagino, no soy sommelier, pero como los sommeliers son los que se dedican a probar comidas y a decir si está buena o no. Pues aquí pasa lo mismo. Yo me he equivocado 1000 veces comprando altavoces cuando iba a Barcelona a las ferias, porque una cosa es la acústica de esa sala, la música que te ponen que no la conoces y otra es tal. Entonces siempre procuramos hacer una comparativa, traer un altavoz estándar, bueno, muy bueno, es una casa inglesa, Tannoy, cada altavoz vale aproximadamente 1000 euros y para hacer un poco la comparativa de que veamos cómo suena un altavoz, cómo suena el altavoz de tubos, ¿no? Y podemos poner cualquier tipo de música. Os iré comentando algo, vamos a poner un poco de música clásica para empezar. Y es curioso porque este altavoz se puede oír muy bajito y también se puede oír muy alto, entonces tiene esas ventajas. Aquí, como decía Romy, la acústica, pues las tres demostraciones que hicimos, las salas dejan mucho que desear en acústica. Yo siempre digo lo mismo, los romanos y los griegos eran listísimos, hacían una acústica especial y los que hicieron iglesias 3/4 de lo mismo. A nosotros se nos escapó, esas asignaturas no las aprendimos. Y ahora lo veis, porque cuando vais a una cafetería pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil encontrar algo.
La comparativa tiene que ser siempre así. Es 2 altavoces. Cuando vayáis a comprar altavoces, aquello siempre me recuerda que yo no soy tonto, pues sí, pienso que sí. ¿Por qué? Porque el altavoz no puede llegar a una tienda y decir, quiero estos altavoces, ¡ay, qué bien suenan! No, me equivoco. Déjeme compararlos con otro y con otro. Y tratar con la misma canción de hacer esto que estamos haciendo aquí. No sé si notáis diferencia. Si alguien no nota diferencia, habrá que hacer una prueba auditiva de sus oídos y ver qué pasa ahí, ¿no? Si lo pudiésemos oír aquí bajo, muy bajito, veríais que en esto no oímos la mitad de la orquesta y en esto seguimos oyendo la orquesta. Aquí hay mucho ruido, tal, pero si estoy en una casa, pues efectivamente puedo una noche, quiero oír música. Yo recuerdo cuando era joven, venían gente a cenar a casa, yo ponía esto y me olvidaba de la conversación, me olvidaba de todo y me oía mi música. Entonces esto es muy importante. Vamos a poner también un tema de una coral, que es el Carmina Burana, que a mí me gusta. Es que como digo muchas veces, hay una serie del coro que se marchó, se ha ido, ¿no? O sea, se pierden muchas voces, ¿no? Tenemos un amplificador de 70 vatios, tampoco es mucho. El altavoz este no necesita grandes amplificadores. Todo el mundo cuando viene a mi tienda... ¿Y cuántos vatios tiene? Olvídese, no me hable de vatios, no sé. No son los vatios, es la calidad del vatio. No es la cantidad de vatios que yo tengo en mi equipo, es la calidad del vatio que yo tengo en mi equipo. No es que tenga una autopista que tenga 6 vías, no, es la calidad de las vías que yo tengo que tener en la autopista. Entonces, estos son conceptos que hubo siempre equivocados y que estamos ahí. Esto, como veis, es muy sencillo, es amplificar a través de un tubo las frecuencias que produce un altavoz. Y es, bueno, digamos que es una tontería, pero yo creo que es mucho más natural. Y ahora os pongo un tema, para no aburriros, de una chica que canta tipo brasileiro y que me parece muy real, ¿no? No sé si os ocurre a vosotros, a mí sí. Es que si vais a conciertos de rock, de pop, ciertas salas, yo me fijo en la gente, ¿no? El 90% de las personas están con la cara de dolor. Nadie se atreve, por favor, a decirle a los chicos que manejan el sonido que muchos están con tapones y que no necesitamos tanto grave y tanto volumen.
que para que la música nos llegue adentro no se necesita, sobre todo cuando suena mal. Yo cuando suena bien puedo ponerle todo el volumen del mundo, pero cuando suena mal, y vamos a los conciertos, estamos sufriendo. Yo creo que no vamos a los conciertos para sufrir. Yo el último que fui, el otro día, aguanté tres temas, me fui. Digo, bueno, es que es una pena, ¿no? Que pagues una entrada y te tengas que ir. Entonces, a ver, no soy exagerado, aguanto mucho, pero pido unos mínimos. Y yo creo que eso, y ahora estoy en una fase de que protesto también, a lo mejor es que ya me he hecho muy mayor, pero hablo con la gente joven y me dice, sí, tienes razón. Cuando vais a un bar, vais a charlar, tenéis un altavoz aquí que chilla. Una música que no se entiende. Por favor, si lo apaga estaremos mejor todos. Si el bar está con gente encima, la música no se disfruta. La música es para disfrutar, para relajarnos, para todo. Yo tengo experiencias más que maravillosas con la música. He visto llorar, he visto decir que se pone la piel de gallina. Me han dicho que no vendo aparatos, que vendo felicidad. Me han dicho de todo. O sea, todo. Yo he oído cosas maravillosas. He visto bailar a gente allí en la tienda de la forma más cariñosa del mundo a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque la música sonaba bien. O sea, bueno, estas experiencias yo las quiero traspasar a vosotros porque creo que os estáis perdiendo a veces un mundo muy importante, muy importante. Hoy estaba leyendo por la mañana cuando me desperté, me puse una novela que estoy leyendo de un señor que vive en Perú y tal, y el escritor es su hijo, y decía, papá cuando llegaba a casa era una maravilla. Venía contento, contentísimo, nos llamaba a todos los hijos, nos abrazaba a todos, se reía, jugaba con nosotros, era una maravilla. Pero el día que venía enfadado, ¿qué hacía? Ya no nos saludaba. Entraba, era un médico, entraba en la biblioteca y ponía la música clásica a todo volumen, Y a las 2 horas, y leía, y se ponía a leer, y a las 2 horas estaba nuevo. Volvía a jugar con nosotros. La música es curativa, cura. La música amansa las fieras, la música aumenta las relaciones. Pero, por favor, no es música el sonido de un móvil, no es música el sonido de los altavoces del ordenador, no es música muchas cosas que estamos. Vuelvo a repetir, la comida, ¿no? Que hagáis una reflexión. Seguramente en vuestras casas, vuestros padres tenían un buen equipo de música y vosotros habéis declinado eso, ¿no? Con esto yo termino. Si queréis oír otro tipo de música, podemos, o lo que vosotros me digáis. Y si tenéis alguna pregunta que hacer, encantado os la respondo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, dime. Bueno, mellor co micrófono, senón non che escoita ninguén. Espera un momento. Vale. Estamos falando de son e que me fale sin micrófono é o colmo. Veña, dalle aí. O tema estéreo, seguirías necesitando 2 altavoces? Sí, ¿no? De momento seguimos con estéreo. A ver, ahora hay una tendencia, una moda nueva, que todos compramos un altavoz pequeñito y ese altavoz produce todo el sonido, ¿no? Nosotros en su día también hicimos un altavoz que era doble, que tenía 2 altavoces y producía todo el sonido. ¿Estamos yendo a la monofonía? Bueno, estamos yendo a la comodidad. La estereofonía y la monofonía, aunque os parezca mentira, suenan igual. Lo único que hace la monofonía y la estereofonía es que si yo tengo un disco grabado en estéreo y el guitarrista está allí y el cantante aquí, a mí me hace una sensación de espacio, ¿no? Antiguamente los discos se grababan mucho y jugaban con que la batería sonaba aquí primero, pues pasaba para allí. Bueno, esos efectos han desaparecido del mercado, pero se graba en estéreo. Bueno, se graba en muchas pistas y después se traduce a estéreo. No sé por dónde va a caminar el mundo, si por un altavoz solo, por practicidad, o por 2 altavoces. La estereofonía, ya te digo yo nací con la monofonía, en casa había un altavoz solo, y el día que trajeron un equipo estéreo a casa, yo tenía 14 años, lo recuerdo muy bien, nos dieron a las 3 de la mañana escuchando música. O sea, yo tengo la suerte que por todos los sistemas de audio que hubo, ¿no? ¿Está contestada la pregunta o no? Se necesita 2 para ser estéreo. A ver que me saliu charlatán o home. Vamos outra vez aquí.
Eu vou me sa correndo, a culpa é miña, a ver. No, que digo que sí, que bueno, que seguirías necesitando dous para, digamos, conseguir ese estéreo. Ese estéreo. Pero Lo que bueno, pasa que... coa potencia que ten isto que envolve, que ven o sonido detrás da orella, que as noten vibrar, sí, creo que chegaría. Claro, a ver, este altavoz tiene una ventaja también, que emite en 360 grados. Sí. No necesitas estar delante. Sí, abanicaron más orellas, sí, por atrás. Por atrás. Expande mucho el sonido. Estoy seguro que cuando lo subimos un poco media Ciudad de la Cultura estaba escuchando la música. El otro día hicimos una demostración en el Museo de Pontevedra y nos decían, en el sótano 2 se oía la música y arriba de todo se oía la música. Y eran unos altavoces pequeños que sacamos unos prototipos. Sí, expande muchísimo el sonido, ¿no? Moi ben, ahora sí, todo claro, moitas gracias. Seguro, non queres facer ninguna pregunta máis? Podo irme? Eu teño unha pregunta. Dime. E é si calquera de nós podemos comprar estos altofalantes ou é moi exclusivo a cousa? No, no están a la venta. No, a ver, esto, bueno, pues es un tema, bueno, muy largo de contar. Ya digo, hay unos chicos que ahora se enamoraron del tema, un diseñador que es Miguel Espada, un diseñador muy importante. Si alguien vio la cuna de Ford, del coche Ford, que imita los movimientos que hace el coche y lo llevas a casa y el niño se te duerme porque la cuna hace los mismos movimientos que el coche. Ese chico diseñó, entre otras muchas cosas, ese es su último diseño. Y un ingeniero de sonido, que es gallego, también se enamoraron del tema y están, bueno, estamos empezando otra vez el revival, sembrar la inquietud y no sé si se fabricarán o no. A lo mejor con crowdfunding o con sistemas de estos nuevos que yo ya no controlo tanto como vosotros los jóvenes. Non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, se non se atendes todos os folletos e tamén podedes investigar vos un pouco dentro da casa e eu que pediría, non sei se pode ser un aplauso para vos los dous e se podemos rematar con música, Sí. porque me parece moi importante a diferenciación entre oír e escoitar, que ás veces non as temos moi claras, así que rematamos con música, un forte aplauso para eles. ¿Oías algo? ¿Qué? ¿Oías algo? Sí. Voy a poner otro tema, espera un momentiño, que se me ocurrió ahora. Bueno, unha cousa, coidado con isto que tendes aquí que case me callo eu contra o chan. Rime antes dun rapaz que se caeu e fun, ui, que ainda me xefe. Acabo con este tema. Acabamos con un potente. Así ya estuvimos en la catedral. Gracias. Moitas gracias.